Muy buenas a todos, Helldrivers, y bienvenidos de nuevo a un vídeo. Hoy vamos a hablar de Helldivers 2, de la nueva actualización o nuevo parche, como tú quieras llamarlo, que han implementado el día 20 de marzo de 2024. A rasgos generales, para este parche han implementado correcciones en el exotraje EXO 45 Patriot, estadísticas del juego de interfaz de usuario y estabilidad en general, mejoras en el equilibrio para peligros planetarios y apariciones de patrullas. Vamos a hablar poquito a poco de todo esto que están implementando, porque parece mucho, tampoco es tanto, pero son mejoras que en realidad el juego necesitaba. Bien, os voy a dejar aquí en pantalla para que vosotros podáis observar el tema del parche, que es todo lo que han implementado y lo que no. Lo han anunciado por Steam, cosa que me parece bastante correcta, aunque lo habían anunciado previamente por su tema de Discord. Bien, vamos a empezar por el tema del equilibrado, la tasa de generaciones equilibradas y ajustadas para los diversos peligros del planeta, incluyendo temblores, lluvias de meteoritos, actividades volcánicas, tornados de fuego y tormenta de iones, ¿vale? Los peligros ahora deberían aparecer con menos frecuencia durante las misiones. Te voy a poner un ejemplo muy claro y es que cuando estabas en una misión, pues las tormentas de iones eran frecuentes o muy frecuentes. Esto te impedía el hecho de que tú te podías mover por el mapa o solicitar estratagemas y un largo etcétera. Igual que las tormentas de fuego. Eran muy, pero que muy consecuentes, se producían de cada vez más, etcétera. Bueno, han corregido este parche, con este parche lo han corregido por completo y ahora desde el 20 de marzo teóricamente no tienen que suceder tan a menudo y de hecho pues no tienen que ser tan molestas. Es cierto que aportaban un plus de peligrosidad, un plus de adrenalina que hacía que te movieses un poquito más por el mapa, que tuvieses que estar esquivando, etcétera. Pero también es cierto pues que eran bastante molestas, sobre todo las tormentas de fuego, porque te perseguían, aparecían y en ciertas ocasiones no te dejaban completar la misión. Si no has jugado a Helldivers, pues sinceramente no sé qué estés esperando porque es un juego divertido, es un juego que te proporciona adrenalina, es un juego muy estratégico en el que sí o sí cuatro amigos vais a tener que montároslo de alguna forma para salir de ese planeta. Tiene una infinidad de posibilidades, tiene una infinidad de armas, de estratagemas no sé, tiene un gran número de funcionalidades que es un juego que la verdad pues atrae mucho y tiene mucho que ofrecer. Así que si todavía no lo has jugado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque han salido varias filtraciones que van a hacer que el juego todavía sea o tenga ese plus de diversión, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las siguientes mejoras de correcciones que han hecho durante el juego. Estas sí que son bastante importantes y tendrían que haber hecho quizá un poquito más de hincapié, ya que al ser un juego cooperativo, multijugador, etcétera, tendrían que haber hecho pues mejorar ciertos aspectos del tema de las conexiones. Vamos a ver cuáles son las correcciones. Bien, se redujo el número de patrullas que van a aparecer sobre los jugadores. Esto quiere decir que las patrullas no serán tan consecuentes, no aparecerán con tanta facilidad, ¿de acuerdo? El exotraje ya no se destruye a sí mismo al disparar un misil mientras giras. Esto es un error que es bastante común que sucedía y ya no va a suceder más gracias a este parche. En estos juegos, la verdad que los desarrolladores están escuchando mucho a la comunidad y están corrigiendo los pequeños fallos. Edge Suite conserva su funcionalidad cuerpo a cuerpo, incluso cuando está dañado, ¿de acuerdo? Entonces el traje tendremos la funcionalidad del cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cuáles son las correcciones de los fallos de los siguientes escenarios, ¿vale? Esto quiere decir que fallos que cuando tú sobre todo estás jugando en PC puedes tener este tipo de crasheos que son bastante incómodos y que realmente pues rompen un poco la experiencia del juego. Bien, estos crasheos se sucedían cuando pulsábamos, sobre todo en PC, en la versión de Steam, ¿de acuerdo? En PlayStation 5 no, pero en PlayStation 5 veremos cuál los teníamos. Cuando pulsábamos Alt tabulador en modo de pantalla completa, el juego pues se quedaba crasheado, en pantalla en negro, se quedaba bloqueado. Entonces, teóricamente, después de este parche, esto ya no va a suceder más. Después de cambiar de idioma de la voz en off, es otro fallo que tenía, que cuando tú cambiabas el idioma de la voz en off, el juego crasheaba. No es algo muy común o que haga muchísima gente, lo sueles hacer una vez, cuando instalas el juego lo cambias, pero si era tu afán cambiar ese idioma para escucharlo en otro idioma, pues el juego crasheaba. Teníamos problemas de arranque en la PlayStation 5, cosa que ahora lo han mejorado.
Teóricamente dicen que ya no suceden y ya no tienen estos problemas, ¿vale? Usar un estímulo dentro de un exotraje mientras empuñas una granada. Eso hacía que el juego crashease, que diese un error y se pusiese en la pantalla en negro y ya tendrías que volver a reiniciar. Entonces, esto ya no va a suceder más. Al unirse a una misión en curso, este era bastante común y era una experiencia, vamos a decirlo así, bastante negativa. El hecho de que, bueno, pues tenías tus compañeros, ibas a entrar, estaban en una misión en curso, tú entrabas y tanto los que estaban en la misión como tú que estabas entrando, el juego crasheaba para todos. Entonces, ahora esto ya no va a suceder. Y en principio, ya os digo, al ser un juego multijugador, que sea multiplataforma, que puedas jugar desde Steam y desde PlayStation 5, aunque se está pidiendo que se pueda jugar desde Xbox también, este error era fatídico, ¿no? Y al estar inactivo en la pantalla de título. Cuando estabas inactivo dentro de la pantalla de título, habías dejado tu puesto, ¿vale? Para salvar el mundo, te habías ido al baño o a hacerte un bocadillo, lo que fuese, el juego volvía a crashear y te quedabas sin la partida. Que perdieses tus cosas, que perdieses tu progreso y que perdieses todo lo demás, pues hacía que el juego tuviese una experiencia bastante negativa. A grandes rasgos, en general, el juego te da una experiencia para mí de 9,5 de 10, ¿vale? Siempre hay cosas que puedes estar mejorando, siempre hay cosas que puedes pues, pulir un poquito, pero el juego da una muy, muy, muy buena experiencia, tanto de juego, de emparejamiento, de etcétera. Si pulen estos errores, pues yo creo que el juego se va a quedar, pero muchísimo más que pulido. Bien, vamos con uno de los temas muy interesantes y son los problemas conocidos no solucionados. Esto sí que ya no es tan común, ¿vale? Que te digan que, oye, mira, en anteriores parches teníamos estos problemas, conocemos que tenemos estos problemas y no los hemos solucionado. Esto ya no es bastante común y se agradece muchísimo, ¿vale? Que los desarrolladores de este juego tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? Tal cual, y literal te dice que estos son problemas que fueron introducidos en este parche y en los que están trabajando o que provienen de una versión anterior y aún no se han solucionado. Ojo con lo que te estoy diciendo, pues diciendo, oye, mira, sabemos que tenemos errores, estábamos en ellos, hemos sacado un parche, pero todavía no hemos solucionado estos anteriores, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. Varios problemas relacionados con invitaciones de amigos en el juego cruzado, ¿vale? Es posible que las invitaciones de amigos multiplataforma no aparezcan en la pestaña de solicitud de amistad. O sea, que el crossplay no aparezca, ¿vale? Que no te aparezcan los amigos, ¿vale? Entonces, esto pues están solucionándolo. No, todavía no han podido solucionarlo. No te explican el motivo, que obviamente tampoco tienen por qué explicártelo. No te dicen del por qué, pero está ahí, ¿vale? Lo están intentando. Los jugadores no pueden dejar de ser amigos de otros jugadores, de los que se hicieron amigos mediante un código de amigo. ¿Vale? Esto es otro problema, que tú te hiciste amigo de alguien a través del código y ahora no puedes dejar de ser amigo. Bueno, son problemas, como te digo antes en el título, que se están intentando solucionar, ¿vale? Los jugadores no pueden desbloquear a jugadores que no estaban en su lista de amigos de antemano. Otro problemita que están intentando, los jugadores no pueden hacerse amigos de jugadores con nombres de Steam con menos de 3 caracteres. Este me hace un poco de gracia, veo que ya yo soy desarrollador y te aseguro que este les va a dar más de un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Es posible que los jugadores no puedan seleccionar el equipamiento cuando se unen a un modo multijugador a través de una tarjeta de actividad. Son cositas que tienen que ir mejorando porque ya os digo, el juego, su experiencia se basa en el multijugador, ¿vale? Ojo con este que me hace gracia, que es en aguas profundas, ¿vale? Ahogarse en aguas profundas con un Vitality Booster equipado pone al Helldiver en un estado destrozado, ¿vale? Entonces, ya os digo, correcciones que ellos saben que están ahí, pero que todavía pues no han podido mejorarlas. En ocasiones los exotrajes se entregan dañados o rotos, cosa que tienen que solucionar porque el exotraje la verdad que es uno de los puntos fuertes de este juego, ¿vale? La visualización del cuadro de chat de texto está obstruida por el formato cinematográfico durante la extracción y es verdad que cuando sales a la extracción, si tú quieres sacar el chat y poder hablar, pues no se puede, ¿vale? Y eso es, a ver, tampoco es que sea un error o un fallo que te joda la experiencia de juego, pero bueno, ahí está y tienen que solucionarlo, obviamente, ¿vale? Y bueno, vamos un poquito con el tema de las filtraciones, ya que con el tema del parche ya hemos terminado. Y el tema de las filtraciones son bastante interesantes. Va a haber un nuevo mecha con dos ametralladoras, no tan potentes como si fuesen unas Gatling, porque si no estamos hablando de que llevarías dos Gatlings,
Entonces eso ya sería un cheat, ¿vale? Esto ya sería demasiado. Pero va a tener una cadencia de fuego, va a tener un tema de movilidad bastante importante y sobre todo lo que es un mecha, ¿vale? Que un mecha pues nos ayuda muchísimo. Luego, al aparecer, parece ser que va a aparecer un nuevo bono de batalla con nuevas armaduras, otra cosa muy interesante. Ya sabemos que en este juego las armaduras y las armas tampoco varían mucho de unas a otras y que al final te basas en el tema de las estratagemas y las mejoras de la nave, pero bueno, que vayan apareciendo bonos de batalla quiere decir que están pensando en el juego, ¿no? Sobre todo en ganar dinerito. Y bueno, y parece que vamos a tener nuevos termínidos voladores, ¿de acuerdo? Nuevos enemigos. Sí que es cierto que es verdad que no vemos mucha variación en los enemigos, que casi siempre son los mismos, que si los gorditos, los chiquininos, los verdes que explotan, etcétera, y los robots exactamente igual, pero parece ser que van a intentar implementar términos voladores. Hay gente que va por ahí diciendo y que hay capturas de imagen de que están, de que los ha visto y de que ha podido luchar contra ellos, etcétera. Nosotros de momento no. Y esto es básicamente todo, ¿vale? El juego promete muchísimo, el juego tiene muy buena pinta. El juego desde su lanzamiento ya fue un pelotazo y todo el mundo lo sabe. Si no has jugado a Helldivers, no sé a qué estás esperando, porque incluso por el precio que tiene me parece barato. Es un juego muy interesante. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo parche, en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.